México, de las civilizaciones precolombinas a la colonia. El legado de las civilizaciones precolombinas, 1500 a 1519. Los primeros 20 años del siglo XVI, las civilizaciones precolombinas se yerguen como testimonios de ingenio y esplendor, donde los aztecas eran los amos de un vasto imperio que abrazaba a Mesoamérica, dominando al resto de las tribus vecinas. Asimismo y en paralelo, establecidos desde el año 2000 a.C. en el sureste de México y Centroamérica, el imperio maya con su legado cultural y arquitectónico, extinguía su llama poco a poco antes de la llegada de los españoles a causa de una fuerte sequía que afectó por décadas la zona donde inicialmente abundaban selvas y montes. En este contexto los españoles, liderados por el audaz Hernán Cortés, desembarcaron en las costas mexicanas en 1519, trayendo consigo una determinación feroz de conquista sobre los territorios ocupados por las civilizaciones existentes. Los españoles traían consigo no solo avanzadas armas de fuego y una codicia por la riqueza, sino también una desconcertante y desconocida enfermedad que determinaría la extinción de los pueblos de la región, la viruela, una enfermedad determinante que arrasó entre las poblaciones indígenas con consecuencias devastadoras. El periodo colonial, 1521 a 1700. Los siglos que siguieron a la conquista marcaron un capítulo inédito en la historia de México. El territorio mexicano se convirtió en un crisol de culturas, donde las tradiciones precolombinas se fusionaron con las costumbres y la influencia europea. Los enclaves coloniales que surgieron por doquier, desde las costas del Pacífico hasta las tierras altas del centro del país, eran testimonios tangibles del vigor de la empresa colonizadora. Cada uno de estos asentamientos, con sus plazas adoquinadas y arcos de piedra, se erigía como un bastión de la civilización europea en el Nuevo Mundo. Ciudades como Puebla, con su sorprendente arquitectura renacentista, o Guanajuato, con su red de túneles y callejones empedrados, son vestigios vivos de esa era de esplendor. Los españoles, impetuosos y orgullosos de su herencia, trajeron su visión del mundo, su lengua y su fervor religioso. Las iglesias y catedrales que se alzaron en ciudades como la majestuosa Catedral Metropolitana en el corazón de la Ciudad de México, o la impresionante Catedral de Morelia en el estado de Michoacán, fueron epítomes de esta inmersión cultural. Cada una de estas construcciones era una sinfonía de estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el barroco y el neoclásico. Las bóvedas altas y los altares ornamentados hablaban de la dedicación y el celo de los constructores, así como de la riqueza de materiales que fluyeron del continente americano hacia Europa. La colonización también dejó huella en la mentalidad y las costumbres de la población. El sincretismo religioso, que fusionó las creencias precolombinas con la doctrina católica, se manifestó en festividades como el Día de los Muertos y en la veneración a la Virgen de Guadalupe, símbolos vivos de esta amalgama espiritual. Las diferencias culturales y económicas entre los colonizadores y los pobladores indígenas y mestizos crearon una sociedad estratificada, donde las jerarquías sociales y raciales dictaban el destino de cada individuo, generando tensiones y conflictos. La fusión de dos mundos. En este periodo de la historia, el territorio mexicano se convirtió en un crisol de creatividad y transformación cultural, dando lugar al mestizaje de dos mundos radicalmente diferentes, donde surgía una nueva identidad, la cultura mestiza. La música, por ejemplo, se convirtió en un puente que unía lo indígena y lo español. Las tradiciones autóctonas de tambores y flautas se entrelazaron con los intrincados patrones rítmicos y las melodías europeas. Así nacieron géneros musicales únicos, como el mariachi, que incorpora instrumentos como la guitarra y la trompeta, y el son jarocho, que fusiona ritmos africanos, indígenas y españoles en un sonido fascinante que perdura en las fiestas y celebraciones mexicanas. La arquitectura también fue testigo de esta amalgama cultural. Las iglesias y catedrales coloniales, aunque seguían patrones arquitectónicos europeos, a menudo incorporaban elementos de diseño indígena. Las iglesias, como la de Santo Domingo en Oaxaca, adornadas con intrincados detalles de estuco y coloridas pinturas murales, eran ejemplos vivos de esta fusión de estilos. La comida mexicana, que hoy es patrimonio intangible de la humanidad según la UNESCO, es un ejemplo extraordinario de esta convergencia cultural. Ingredientes indígenas como el maíz, el chile y el cacao se combinaron con productos traídos por los españoles, como el trigo, el arroz y la carne de res.
El resultado fue una explosión de sabores y texturas que dio lugar a platos emblemáticos como el mole, los tamales y el pozole, que se convirtieron en símbolos de la identidad culinaria mexicana. La lengua, por su parte, fue un campo de batalla y de fusión. El náhuatl y otras lenguas indígenas se mezclaron con el español, creando un dialecto mestizo conocido como el español mexicano. La fusión también se manifestó en la cosmovisión y la espiritualidad. La Virgen de Guadalupe, un símbolo religioso que une la devoción católica con elementos indígenas, se convirtió en un emblema de esta síntesis cultural y es adorada por millones de mexicanos hasta el día de hoy. Así, en medio de los desafíos y las complejidades de la colonización, nació una cultura mestiza vibrante y diversa que sigue siendo una parte fundamental de la identidad de México. Este periodo no solo fue un encuentro de dos mundos, sino también la creación de algo nuevo y único que ha enriquecido el tapiz cultural de México de una manera extraordinaria. La economía colonial y el sistema de encomiendas. El periodo colonial en México fue una época en la que la tierra misma parecía estar impregnada de riqueza y misterio. En ese vasto territorio, la economía se forjó con el sudor de los colonos y la explotación de recursos naturales que enriquecieron a la corona española y a los aventureros que buscaban fortuna en el Nuevo Mundo. La minería, en particular, emergió como un pilar fundamental de la economía colonial. Las montañas de Zacatecas y Potosí se convirtieron en sinónimos de inmensa riqueza. La extracción de plata de estas minas se llevó a cabo en condiciones a menudo brutales. Los mineros, tanto indígenas como esclavos africanos, trabajaban en condiciones peligrosas y agotadoras. Los ingeniosos sistemas de elevación, como la Malacate, ayudaban a extraer los preciados minerales de las profundidades de la tierra. La plata, conocida como el metal blanco, se convirtió en el tesoro más codiciado de la colonia y fue enviada en barcos cargados de tesoros hacia España. La Casa de la Moneda se convirtió en el centro de acuñación de moneda más grande de América, marcando cada pieza con orgullo español y símbolos de la corona. También se estableció el sistema de encomiendas, un mecanismo que permitía a los españoles, conocidos como encomenderos, recibir tierras y tributos de los indígenas a cambio de protección y evangelización. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este sistema se convirtió en una fuente de opresión y explotación de las poblaciones indígenas. A medida que avanzaba el periodo colonial, surgieron tensiones entre los intereses de los encomenderos y la corona española, que buscaba controlar y regular el sistema. Las reformas y las leyes, como las leyes nuevas de 1542, intentaron proteger a los indígenas de la explotación, pero la realidad en el terreno a menudo era diferente. La economía colonial mexicana, marcada por la minería y el sistema de encomiendas, tuvo un profundo impacto en la sociedad y la cultura de la época. La riqueza generada por la minería financió la construcción de espléndidas iglesias y catedrales, mientras que la influencia del sistema de encomiendas dejó huellas en la estructura social y las relaciones entre las comunidades indígenas y los colonos españoles. El periodo colonial en México fue una época de enormes contradicciones y complejidades económicas y sociales. La explotación de recursos naturales, en especial la minería de la plata, y el sistema de encomiendas dejaron un legado duradero en la historia y la identidad de México. Las revueltas y movimientos indígenas. No todos los pueblos originarios aceptaron sumisamente el yugo español, y en lugar de ello, se alzaron en revueltas y movimientos que desafiaron la opresión impuesta por los conquistadores. Uno de los episodios más notorios fue la revuelta de los Mistón en el siglo XVI. Este conflicto tuvo lugar en la región conocida como Mistón, en lo que hoy es el estado de Nayarit. Los indígenas y otros grupos se unieron en una feroz resistencia contra los españoles. La lucha fue intensa y duradera, mostrando la determinación de los indígenas en defender sus tierras y su autonomía. En el siglo XVII, surgió la Gran Rebelión Maya, otro punto culminante en la lucha indígena contra la opresión española. Esta revuelta, liderada por el héroe maya Jacinto Canec, sacudió la península de Yucatán y se mantuvo durante varios años. La Inquisición española en México. La Inquisición española tenía como objetivo principal perseguir y juzgar a aquellos que se consideraban herejes o practicantes de religiones no católicas. Esto se tradujo en una intensa vigilancia religiosa y en la persecución de aquellos que se apartaban de la ortodoxia católica.
El impacto de la Inquisición se extendió más allá de la esfera religiosa, afectando la cultura y la vida cotidiana de la población. La censura y la represión cultural se convirtieron en una realidad, limitando la diversidad de expresiones culturales y artísticas en la colonia. El siglo XVIII y cambios sociales. El siglo XVIII marcó un periodo de cambios profundos en la sociedad mexicana. Surgió una creciente clase media criolla que comenzó a cuestionar la autoridad española buscando una mayor autonomía. Estos criollos, descendientes de españoles nacidos en América, se sentían marginados por la élite española y anhelaban un mayor control sobre sus asuntos locales. La Revolución Francesa también inspiró a muchos criollos a buscar la independencia de España. Estos movimientos sentaron las bases para futuros acontecimientos en la historia de México, que finalmente llevarían a la lucha por la independencia a principios del siglo XIX. El siglo XVIII, por tanto, fue un momento de fermento social y político que cambiaría el curso de la historia de México de manera significativa. 200 años construyendo un legado de transformación y conflictos. Este periodo se erige como un lienzo de transformación y conflicto, donde los colores brillantes de las civilizaciones precolombinas se mezclaron con las sombras de la conquista y la colonización española. Desde los espléndidos imperios azteca y maya hasta la llegada de los españoles liderados por Hernán Cortés en 1519, este periodo fue testigo de un choque monumental de civilizaciones. Este periodo de transición marcó la fusión de dos mundos, un punto de encuentro entre lo antiguo y lo nuevo. Fue un tiempo de transformación y conflictos que dieron forma a una nación en constante evolución. La fusión de culturas, los cambios económicos y sociales, y la resistencia indígena tejieron la compleja tapicería de la historia mexicana. México miraba hacia adelante, con una mirada determinada, preparándose para escribir el próximo emocionante capítulo de su historia en los siglos venideros. Historia inmensa. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. Comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de nuestro canal. Nos vemos pronto.